El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva neuroconsulta. Mi nombre es Yaresy Zavala y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Sergio Saldívar. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy bien. Hola a todos en casa. Miren, ahí está, muy bien. Eh, todo bien. Aquí estrenando bata de CAF. Me veo muy blanco, pero pues es que querían que saliera con la bata. Pero bien, vamos a hablar de un tema del que casi no hemos hablado aquí en el canal, que es la esclerosis múltiple. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales como Neurosaldívar, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y LinkedIn. De igual forma, mi compañera de producción pues, nos hará el favor de ponerlo al transcurso del live y también la ubicación donde se encuentra el consultorio del doctor y un número telefónico en caso de que necesiten sacar alguna cita o más información. Y como dijo el doctor, el día de hoy vamos a hablar sobre la esclerosis múltiple. Así es. Como primer pregunta, doctor, ¿qué es la esclerosis múltiple? Muy buena pregunta. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que se caracteriza por inflamación dentro del sistema nervioso central, que incluye tanto el cerebro como la médula espinal, y que causa la pérdida de una sustancia que se llama mielina, que es un recubrimiento que tienen los nervios dentro del cerebro, algo así como un aislante de los cables, que causa muchos síntomas, que pueden ser desde sentir dormido un brazo, no poder ver de un ojo, no poder mover las piernas o no sentirlas, que se desencadena por un fenómeno autoinmune, es decir, el propio cuerpo ataca el cuerpo, ¿no? Okay. Y que se puede controlar con tratamiento, pero que hasta la fecha todavía no tiene cura. Ok, ¿esta esclerosis múltiple tiene una clasificación o a todos les da en general la esclerosis múltiple? No. Sí tiene una clasificación, normalmente la dividimos en una forma que es remitente recurrente y una forma que es progresiva. La remitente recurrente es por mucho la más común, un 80-85% de los pacientes tienen una variante remitente recurrente, que lo que significa es que remite, es decir, Ok, que los pacientes tienen bueno. síntomas y se les quitan. Ok. Saludos a ABP hasta Costa Rica, porque luego me regañan de que no mando saludos. Saludo. Em, y aunque me hagas caras, Jaciel. Esa forma remite, ¿no? Se quita y luego vuelve a pasar, es decir, recurre, Whatever. ¿no? Entonces los pacientes tienen episodios en los que no tienen síntomas y luego vuelven a tener síntomas y luego no tienen síntomas y luego vuelven a tener síntomas, que eso es lo más común. Hay pacientes que no tienen brotes, es decir, estos síntomas agudos, sino que empeoran poco a poco. Para acá, para que se vea la manita. A eso le llamamos progresión. Entonces hay variantes progresivas de la enfermedad. Hay pacientes que desde el principio tienen progresión, a eso le llamamos primaria progresiva. Y hay pacientes que después de tener esta remitencia y esta recurrencia, luego se hacen progresivos. A eso le llamamos secundariamente progresiva, Ok. que son términos clásicos que tienen mucho tiempo. Y ahora hablamos también de enfermedades activas e inactivas, perdón. Que es decir, si los pacientes tienen nuevos brotes o si tienen nuevas lesiones en la resonancia. Pero me imagino que vamos a hablar de eso de la resonancia un poco más adelante. Entonces, a grosso modo, uno como paciente tiene que saber si tiene una variante que es remitente recurrente o progresiva. Esta enfermedad como tal, ¿da igual a las mujeres y a los hombres o afecta más a un género en específico? Es más frecuente en las mujeres, Ok. como un 2-1, o sea, por cada 2 mujeres, un hombre tiene esclerosis múltiple, pero es más agresiva en los hombres. Los hombres que tienen esclerosis múltiple, por lo general, Ujú. les va peor, tienen un curso más agresivo, y es un factor de mal pronóstico, ¿no? Ser hombre y tener esclerosis múltiple, a comparación de las mujeres, que aunque es más frecuente, tienden a Afectado. tener un curso un poquito más tranquilo, por así decirlo, ¿no? Pero no hay enfermedades tranquilas. Y si esta enfermedad la tiene algún familiar mío anteriormente, ¿hay probabilidad de que yo también la padezca? O sea, vaya, ¿es hereditaria o no? Eh, sí y no. O Ok. sea, no es hereditaria per se, es decir, no es porque eh, si mi mamá tuvo esclerosis múltiple, yo voy a tener esclerosis múltiple. No funciona así.
Porque hay otros factores de riesgo que juegan un papel importante, como la infección por el virus del Epstein-Barr, los niveles bajos de vitamina D, la falta de exposición solar, la obesidad en la adolescencia, etcétera, 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 ¿no? Pero sí hay algunos componentes genéticos que hacen que algunas personas sean más susceptibles perdón, desarrollarlo. ando matando aquí el agua, a desarrollar la enfermedad, ¿no? Y esos genes sí se pueden pasar entre los familiares, ¿no? Es decir, si uno de mis papás tiene, bueno, como para ponerlo en contexto, si nadie de mi familia tiene esclerosis múltiple, mi riesgo de tener esclerosis múltiple es 0.1. Ok. O sea, es muy bajito, baja. ¿no? Ahora, si mi papá tiene esclerosis múltiple, o mi mamá, ¿no? Uno de los dos, eso sube a 3%, ¿no? Que de 0.1 a 3% es mucho, Ujú. pero sigue siendo poquito. Es decir, 3 de cada 100 personas que uno de sus papás tiene esclerosis múltiple Ay, desarrolla pues. esclerosis. Sigue siendo poquito, ¿no? Si mis dos papás tienen esclerosis múltiple, lo cual sería bastante afortunado, o sea, es decir, para que se junten dos personas que bueno, a lo mejor se conocieron en un grupo así de ayuda y así, se enamoraron, tuvieron un hijo. El amor llega en cualquier momento. Es que me están haciendo caras aquí. Ese riesgo sube de 3% a 12%, ¿no? Entonces, ya es más considerable. O sea, de cada 100 personas que sus dos papás tienen esclerosis múltiple, 12 van a tener esclerosis múltiple, ¿no? Ya aumenta bastante el riesgo. Y después están los que, es decir, si mi hermano tiene esclerosis múltiple, ¿cuál es mi riesgo? ¿No? Ese también es 3%. Ok. Son números, no se los tienen que aprender, pero para que se den una idea. Sí. Y luego sería, si es mi medio hermano, 1% nada más, ¿no? Y si es mi hermano gemelo, 30%, ¿no? Que eso es lo más grande que hay en cuanto a genética. Es decir, si tienes gemelos y uno de esos gemelos tiene esclerosis múltiple, el otro tiene 1/3 de probabilidades de desarrollarlo. de desarrollar, ¿no? Entonces, mira, ahí están haciendo cosas. Doctor, la entrevista, te voy a volver lo que siempre te digo cuando me escribes, mándame un mensaje, pero espero ahora que no se me olvide. Y aquí producción dice que ellos se van a encargar de eso. Y luego le consulto la Catira 240, mi neurólogo. No entendí mucho de eso. Sí, ahorita lo busco. Vamos a regresar a eso porque creo que hay más preguntas acá. Bueno, tengo una pregunta que me mandaron que dice, ¿es común que aparezcan ambas enfermedades a la vez, esclerosis múltiple como miastenia gravis? No, pero porque estoy contestando aquí. No, es raro que los pacientes tengan esclerosis múltiple y miastenia gravis. La esclerosis múltiple es una enfermedad bastante celosa, por así decirlo, ¿no? Ok. Entonces no le gusta que el cuerpo tenga otra enfermedad autoinmune, ¿no? A lo mejor han tenido alguna novia así alguna vez, para que se identifiquen, pues. A diferencia de otras enfermedades como la neuromielitis óptica, por ejemplo, que es algo que se parece mucho a la esclerosis múltiple, pero que coexiste con otras enfermedades. Entonces es bastante común que veamos NMO con miastenia, NMO con síndrome de Sjögren, NMO con lupus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es raro que veamos un paciente con esclerosis con otra enfermedad. Entonces, a lo mejor por ahí van a ver un caso muy extraño que sí, pero no es lo más común. Ok, doctor, hablando ya un poco sobre los síntomas, no sé si los síntomas de esta enfermedad son de manera general o varían dependiendo de la persona o la gravedad en la que se encontró, o sea, se diagnosticó la enfermedad como tal. No te entendí. O sea, si los síntomas de esta enfermedad, Ajá. ¿cuáles son? O sí, Ok. sí, ¿cuáles son? Sí. Los síntomas más comunes son problemas con la sensación, ¿no? Ok. Es decir, tener dormido un brazo, una pierna o ambas piernas. Debilidad, no poder mover la cara, por ejemplo, un brazo, una pierna. Bueno, no puedo levantar la pierna, pero aquí tengo la pierna. Y problemas para ver. Es que hoy andan con unas caras acá, Dios mío, mi vida. Que es algo que se llama neuritis óptica, que ya hemos hablado también de eso, tenemos algunos videos por ahí. Hay más, ¿no? Problemas para hablar, problemas del equilibrio, problemas para controlar los esfínteres, pero esos son los más comunes. Hay diferentes grados de severidad, ¿no? Ok. Es decir, puedes que veas borroso nada más de un ojo o te puedes quedar ciego. Puede que sientas dormido solo los dedos o que todo el brazo lo sientas dormido. Entonces eso sí varía mucho del lugar de la lesión y del tamaño de la lesión que tengan los pacientes. Y te iba a preguntar, le iba a preguntar algo respecto a esto y se me olvidó. Pregúntamelo. Se me olvidó. Que los síntomas realmente
¿cuánto duran? Es que ayer que estaba haciendo la investigación para las preguntas, estaba hablando en voz alta y mis hermanos estaban escuchando los síntomas y se asustaron porque decían en algún momento yo he tenido estos síntomas, pero son muy comunes de otras enfermedades. ¿Cómo, o sea, cómo podemos diferenciar eso? Eso pasa bastante común, sobre todo con la sensación de adormecimiento, Sí, porque a sí, todo sí. el mundo se nos ha dormido el brazo o la pierna en algún momento. Em, Como regla general, los síntomas de la esclerosis múltiple tienen que durar más de 24 horas, ¿no? Ok, O sea, si yo despierto con el brazo dormido porque me dormí encima de él y se me quita en 2 horas, eso no es esclerosis múltiple, ok. ¿no? Pero si yo tengo 3 días con el brazo dormido y como que no se me quita y ya hice masaje, ya hice esto y aquello y no se quita, hay que Ahí. buscar, ¿no? Atención médica. Eso es como... Al comienzo del live decía que la esclerosis múltiple no tiene cura. Ajá. Entonces, ¿cuáles vendrán siendo los tratamientos o cuál es el objetivo del tratamiento para la gente que padece esta enfermedad? Muy bien. El tratamiento del objetivo es que los pacientes no tengan más brotes, Ok, ¿no? Hablando de la remitente recurrente, que es la más común. Las variantes progresivas tienen tratamientos que son un poco diferentes, eso hay que dejarlo un poquito de lado aparte, ¿no? El objetivo de los tratamientos es que los pacientes no tengan más brotes y no ok. tengan nuevas lesiones en la resonancia magnética, ¿no? A eso le llamamos que un paciente está bajo control. Hoy en día hay muchos medicamentos para la esclerosis múltiple, entonces a lo mejor hace 30 años era así como un diagnóstico catastrófico, que Ok. sabíamos que el paciente iba a quedar en silla de ruedas, que iba a necesitar ayuda para comer, etcétera, etcétera. Hoy en día eso pues Mm, es mentira, ¿no? Es decir, los ok. pacientes con tratamiento para esclerosis pueden tener una vida normal, se pueden casar, tener hijos, ir al estadio, jugar fútbol, lo que quieran hacer, aventarse el bungee, ¿no? Mientras estén en un buen control con el medicamento, no No pasa pasa nada. mucho, ¿no? Ok. Doctor, ¿hay alguna manera de, pues no sé si se puede decir, de prevenirlo o de saber si estoy en riesgo de poder desarrollar esta enfermedad o no existe como tal? Bueno, una forma de saber si estamos en riesgo sería si alguien de nuestra familia... Eso sería uno. Ay, te voy a preguntar los porcentajes, a ver si te acuerdas. Pero eso sería una forma, ¿no? De ahí en más, la verdad es que es poco frecuente, a menos que vivamos en una zona donde hay mucha esclerosis múltiple. México no es una zona con alta incidencia de esclerosis múltiple, pero sí, por ejemplo, no sé, los que nos ven de Argentina. Ujú, Argentina es una zona con mucha esclerosis múltiple. Chile es un lugar con mucha esclerosis múltiple. ok. Em, para el otro lado, Canadá hay mucha esclerosis múltiple. El norte de Estados Unidos hay mucha esclerosis múltiple. Entonces, si vivo en una zona de esas y un familiar mío tiene esclerosis, pues quizás Pues, valga la pena no preocuparme, pues, pero sí estar atento a si algún día tengo síntomas que duran más de 24 horas, ¿no? Checarme. sí me acuerdo del porcentaje de los gemelos, me dijo que era el 30%. Sí, me Muy bien, acuerdo. muy bien. Estrellita para allá. Bueno, doctor, ya nos platicó un poco sobre qué es la esclerosis múltiple, los síntomas y algunas causas. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Bueno, voy a contestar ahí. Costa Rica no Ujú, es una zona de alta incidencia para esclerosis múltiple, porque está como muy en el Ecuador, muy en el centro. España sí, depende de la región de España también, pero España está un poco más al norte, aunque a veces la relacionamos con México, pero está más al norte. Entonces hay un mayor riesgo de esclerosis múltiple en España. Y en los últimos años ha subido la incidencia en todo el mundo, ¿no? Estemos al sur, norte, centro, ha subido la incidencia en todos lados. Entonces, España sí, Costa Rica no tanto, ¿no? Y me decías que cómo se hace el diagnóstico, pues lo sí. primero es tener síntomas, ¿no? Es Ujú, decir, si yo no vi de un ojo, o tengo dormido, o no muevo un brazo, o camino como borrachito, eh, tengo que ir con un neurólogo y el neurólogo me va a hacer una exploración física, va a ok, objetivar eso, es decir, oye, sí tienes estos síntomas. ok. Y normalmente hacemos una resonancia magnética donde buscamos lesiones específicas que parezcan de esclerosis múltiple en al menos 2 de 4 lugares que son muy específicos para esclerosis, que son lesiones yuxtacorticales, periventriculares, infratentoriales y en la médula espinal. Si tienen lesiones que parezcan de esclerosis en 2 lugares de esos 4 y han tenido varios ataques, podemos decirle al paciente que tiene esclerosis múltiple. A veces hacemos un examen auxiliar o extra que se llama bandas oligoclonales, que también nos ayuda por eso, a veces cuando la resonancia no es tan clara, ¿no? A corroborar el diagnóstico. Pero básicamente es eso, un examen Mm, médico, una mm, resonancia y si a veces la necesitamos, una punción lumbar. ¿En cuál banda de la médula? Lo ideal es que el primer estudio que se haga sea toda la médula, ¿no? Es decir, cervical, dorsal y lumbar.
pero en muchos lugares, por cuestiones como económicas y de practicidad, solo hacen la columna cervical, porque es donde mayoritariamente tienen lesiones los pacientes y está como pegado al cerebro, entonces es más fácil hacer las dos al mismo tiempo. Le dicen que si también en Argentina es riesgoso para tener esclerosis múltiple. Sí, sí, Argentina es de los países de Sudamérica donde más esclerosis múltiple hay, pero tienen muy buenos programas de atención para pacientes con esclerosis en Argentina, la verdad. Dicen, doctor, primero, felicidades, gracias por ayudarnos, de nada. Desde La Paz, lo sigo, gracias. Bueno, pensé que iban a preguntar algo, no preguntaron nada, pero muchas gracias, Bebita Eli. Sí, preguntan, bueno, todavía no sale, pero Ah, sí, ok, ¿en cuál bando es de la médula? eso ya lo contesté. Dijimos que toda la médula, pero que normalmente solo pedimos la cervical por practicidad. Bueno, otra pregunta que viene de Facebook dice, hola, buenas tardes, ¿qué vitaminas son buenas para la esclerosis múltiple? La vitamina D es lo único que está recomendado tomar. Mm. Justo ahorita hay como algunos cambios en eso que están en investigación. Normalmente ahorita lo que está aprobado es que los pacientes tomen 5.000 unidades diarias todos los días. Eso puede que cambie, pero no quiero ahorita como confundirlos. Entonces, cuando cambie, pues ya haremos otro live de eso. ¿Ok? Ahí hay otra pregunta que dice, hola, ¿qué tienen que ver las regiones? Eso es muy importante. Ujú. Se ha visto que a mayor latitud, es decir, entre más lejos esté, o donde más lejos vive una persona del Ecuador, mayor riesgo de tener esclerosis múltiple, porque ahí da menos el sol, hay menos producción de vitamina D, etcétera, etcétera. Entonces, aquí están haciendo caras, perdón. Por ejemplo, si yo vivo en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, pues el riesgo de tener esclerosis múltiple es muy bajito porque ahí hay mucho sol y hay mucha producción de vitamina D, perdón. A diferencia de si yo vivo en Alaska o en Canadá o en Tierra de Fuego, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con las regiones y la importancia para el diagnóstico. Saludos a Vanessa, que tuvo una cita online conmigo. O sea, consulta, perdón. Cita online no. Eso se escucha muy extraño. Consulta online. Sobre el ocrelizumab. Ocrelizumab se usa para las dos, para recurrente y progresiva. Es de los pocos medicamentos que funciona para las dos, sobre todo para primaria progresiva. Para secundaria progresiva se usa algo que se llama Siponimod. Pero sí, sí funciona para las dos. Ok, doctor, ya como última pregunta, ahora sí, última pregunta. Después de que el paciente ya fue diagnosticado y ya tiene su tratamiento como tal, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿cada cuánto se le da el seguimiento con el especialista? ¿Cómo es eso? Normalmente un paciente que está bajo control, ya con el tratamiento, con que lo veamos cada 6 meses es suficiente, ¿no? Ok. Todo paciente necesita al menos una resonancia al año. Sí, eso es bien importante, darle seguimiento con la resonancia también. Y pacientes que están bien, mis pacientes que están bien, nos vemos 2 veces al año, echamos chisme, porque está todo bien. Entonces, no, si están bien controlados, les digo, pues la vida es muy normal, nos vemos 2 veces al año, está todo bastante bien. Dicen que bonita está la entrevistadora. ¡Vámonos! Ay, gracias. Ah, mira, Rul me envió rosas. Gracias, Rul, por las rositas. Y dicen, yo estoy con cladribina desde marzo y me siento muy cansada. Probablemente la fatiga no tenga que ver con la cladribina, sino con la esclerosis en sí, pero para eso puede haber tratamiento. Es importante que lo platiques con el neurólogo que te dio la cladribina. ¿Qué recomiendo para poder mejorar el equilibrio? Rehabilitación. No hay medicamento que mejore el equilibrio más que hacer rehabilitación, rehabilitación y más rehabilitación. Ofatumumab es una maravilla, concuerdo, pero como no me pagan, pues todos son muy buenos. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Pues vamos a ir a lo que viene ahora sí. ¿Tienes ahí la cintilla, por favor? Todos nuestros seguidores son muy importantes, pero Yarecy tiene un mensaje importante que decirle a uno de ellos. Hola, el día de hoy está cumpliendo años mi mamá, entonces le quiero mandar unas felicitaciones y saludos. La quiero mucho y de rato nos vemos en la casa. Un saludo a la señora Nancy, que cumple años hoy. Nos parece que cumple 30 años. Sí. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo, que se la pase muy bien hoy y no se duerma porque Yarecy va a llegar con pastel para usted. Entonces, Claro, disfruta, para todos, perdón, para todos. Disfrute su cumpleaños, pásela muy bonito y que cumpla muchos años más. Gracias. Doc le pusieron Doc, su bata está muy bonita. Gracias, las vamos a vender próximamente. Si a alguien le interesa, le puedo vender esta, de hecho, o sea, se las mando a su casa si quieren.
Eh, aquí ya ni siquiera me switchean porque ya me quieren callar. Pero bueno, gracias a Dayana. Vámonos ya porque aquí ya nos están corriendo. Recuerden que si tienen preguntas de esclerosis múltiple pueden dejarlas en TikTok, en Instagram, en donde me encuentren, @neurosaldívar. Aquí abajo está apareciendo algo. Ahí están las redes sociales mías, pues. Y nada, nos vemos la próxima semana con un tema de interés neurológico. Y pórtense bien. Y buen provecho a los que están comiendo. Va.